Soy Javier, tengo 32 años y he pasado toda mi vida adulta siendo financieramente responsable. Después de años de ahorrar cuidadosamente, finalmente había acumulado 1.200.000 pesos en mi fondo de emergencia. Entonces, el domingo pasado, mi mamá me entregó una carpeta con una sonrisa de suficiencia. Usé tu fondo de emergencia para pagar la hipoteca de Ricardo, anunció con orgullo. Ya me lo agradecerás. Mantuve la compostura y simplemente respondí, si tú lo crees. Ella no tenía idea de lo que vendría después. Antes de continuar, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. Denle al botón de me gusta y suscríbanse para ver cómo manejé esta traición familiar que lo cambió todo. Crecí en Satélite, una zona residencial tranquila a las afueras de la Ciudad de México, y nuestra dinámica familiar fue clara desde el principio. Mi padre trabajaba como jefe de obra, trabajando 60 horas a la semana para mantenernos. Él fue quien me enseñó el valor de la responsabilidad financiera. Ahorra primero, gasta después, decía siempre mientras me ayudaba a abrir mi primera cuenta de ahorros cuando solo tenía 8 años. En cada cumpleaños y Navidad, la mitad de cualquier dinero que recibía iba directamente a esa cuenta. No siempre fue divertido cuando era niño, pero esas lecciones formaron la base de quien me convertí. Mi hermano Ricardo, 3 años mayor que yo, de alguna manera se libró por completo de estas lecciones. Mientras mi padre intentaba inculcarle los mismos valores, mi madre socavaba estos esfuerzos a cada paso. Ricardo quería la última consola de videojuegos, mamá se la compraba, incluso cuando papá decía que no. Ricardo estrelló su primer coche 6 meses después de obtener su licencia, mamá convenció a papá para que ayudara a comprar otro. Tu hermano solo necesita un poco más de apoyo, me decía cada vez que señalaba el doble rasero. Tú eres naturalmente más responsable. Después de la preparatoria, estudié finanzas en la UNAM. Trabajé a tiempo parcial durante toda la universidad, solicité todas las becas posibles y me gradué con una deuda estudiantil mínima. Mis veranos los pasé haciendo pasantías financieras en lugar de viajar o ir de fiesta. Mientras tanto, Ricardo abandonó la UVM después de 3 semestres, habiendo pasado más tiempo en fiestas que en clases. Mi primer trabajo fue un puesto de nivel inicial en una firma de servicios financieros en el centro de la Ciudad de México. Vivía con 2 compañeros de cuarto en un apartamento estrecho y tomaba el metro para ir al trabajo todos los días para ahorrar en gastos. Llevaba mi almuerzo de casa, limitaba las salidas nocturnas con compañeros de trabajo y pagaba sistemáticamente mis préstamos estudiantiles. A los 27 años, estaba completamente libre de deudas y me habían ascendido 2 veces. La carrera de Ricardo, si es que se le puede llamar así, consistía en saltar entre trabajos de ventas, sin quedarse en ningún lugar por más de un año. Sin embargo, de alguna manera, siempre conducía coches más nuevos que el mío y vivía en apartamentos más bonitos. Cuando cumplió 30 años, mamá lo ayudó con el enganche de una casa en Interlomas, una hermosa casa de 4 habitaciones que no podía permitirse con sus ingresos basados únicamente en comisiones. Tu hermano tiene un cierto estilo de vida que mantener, explicó mamá cuando cuestioné esta decisión. Las apariencias importan en las ventas. Hace 5 años, nuestra dinámica familiar cambió drásticamente cuando mi padre sufrió un ataque al corazón fatal. Solo tenía 58 años. La pérdida nos devastó a todos, pero afectó a mi madre y a Ricardo de maneras inesperadas. Papá había sido el único que alguna vez le dijo que no a Ricardo. Y sin ese contrapeso, las tendencias permisivas de mi madre se dispararon. Papá había sido lo suficientemente inteligente como para mantener una póliza de seguro de vida sustancial, dejando a mi madre con 13.500.000 pesos. Ella me pidió que la ayudara a administrar este dinero, y pasé los fines de semana estableciendo inversiones apropiadas para asegurar su seguridad financiera. Creé una cartera equilibrada que proporcionaría ingresos mientras preservaba el capital, explicando cada decisión para que ella entendiera el razonamiento. Durante el primer año después de la muerte de papá, mamá le había dado a Ricardo casi 1.800.000 pesos para diversas emergencias, un término que parecía cubrir todo, desde el predial para el que no había presupuestado hasta unas elaboradas vacaciones en Hawái porque necesitaba desestresarse. Mientras tanto, mi propia carrera continuaba avanzando. Me convertí en asesor financiero certificado y construí una sólida reputación con mis clientes. El año pasado,
Recibí un ascenso y una bonificación significativos, lo que me permitió finalmente alcanzar mi meta de establecer un fondo de emergencia de 1.200.000 pesos, 6 meses de gastos, que es lo que recomiendo a todos mis clientes. Recientemente había comprado un cómodo departamento de 2 habitaciones en La Condesa. Nada extravagante, pero era mío, y había convertido la segunda habitación en una oficina en casa donde guardaba todos mis documentos financieros en un archivador con llave. Mi madre tenía una llave de emergencia de mi casa, algo que nunca pensé que sería problemático. Había visitado ocasionalmente, generalmente trayendo comidas caseras o artículos para el hogar que pensaba que podría necesitar. Me preocupa que trabajes tan duro, decía durante estas visitas, mientras elogiaba simultáneamente a Ricardo por su última compra impulsiva o cambio de carrera. El doble rasero se había vuelto tan normal que rara vez lo comentaba. A pesar de la dinámica familiar, mantenía un contacto regular tanto con mi madre como con Ricardo. Las comidas de los domingos en casa de mamá se habían convertido en nuestra tradición después del fallecimiento de papá. Fue durante una de estas reuniones familiares de rutina que todo se vino abajo. Ese fatídico domingo comenzó como cualquier otra comida familiar. Llegué a casa de mamá alrededor de las 4 de la tarde, llevando una botella de su vino favorito y un postre de la panadería cerca de mi departamento. Esperaba una velada tranquila para ponernos al día y soportar las habituales comparaciones sutiles entre mi vida aburrida y la emocionante vida de Ricardo. Cuando entré en el camino de entrada, noté de inmediato el Lincoln Navigator nuevo de Ricardo estacionado en el lugar donde papá solía aparcar. El vehículo no podía tener más de unas pocas semanas, todavía con las placas temporales. Esto me pareció extraño, ya que justo el mes anterior, Ricardo me había llamado pidiendo consejo porque tenía dificultades para pagar su hipoteca. El negocio ha estado lento, había afirmado. La estructura de comisiones cambió y estoy sintiendo la presión. Le había sugerido que buscara opciones de refinanciación o que posiblemente se mudara de la casa que claramente estaba fuera de sus posibilidades. Él había ignorado mi consejo, diciendo, las cosas mejorarán pronto. Siempre lo hacen. Sin embargo, aquí estaba él con lo que tenía que ser un todoterreno de 1.500.000 pesos en el camino de entrada. Intenté alejar la familiar sensación de frustración mientras tocaba el timbre. El propio Ricardo abrió la puerta, con un aspecto más relajado de lo que lo había visto en meses. «Hermanito», exclamó, dándome un abrazo de oso que olía a colonia cara. «Justo a tiempo. Mamá acaba de sacar la lasaña del horno». Durante la comida, no pude evitar notar la extraña atmósfera. Ricardo estaba inusualmente alegre, haciendo bromas y rellenando las copas de vino con entusiasmo. Mamá no dejaba de lanzarle miradas cómplices, y ambos parecían compartir un secreto que me excluía. «¿Y qué tal el nuevo trabajo?», le pregunté a Ricardo, genuinamente curioso sobre qué podría estar financiando el vehículo de lujo de afuera. «Oh, la misma compañía, pero las cosas realmente han mejorado», dijo vagamente, intercambiando otra mirada significativa con mamá. Cuando terminamos el postre, mamá se levantó de repente. «Tengo algo para ti, Javier», dijo, desapareciendo en su estudio. Cuando regresó, sostenía una carpeta de manila. «¿Qué es esto?», pregunté mientras la colocaba frente a mí. «Ábrela», me instruyó, permaneciendo de pie sobre mí con una expresión que solo puedo describir como satisfecha y con aire de superioridad. Dentro había una impresión de mi estado de cuenta bancario que mostraba un retiro de 1.200.000 pesos, la cantidad exacta de mi fondo de emergencia. Engrapado a él había un estado de cuenta de la hipoteca de la casa de Ricardo que mostraba un pago de la misma cantidad, marcado como cantidad de liquidación. Levanté la vista, confundido y comenzando a sentir una creciente sensación de pavor. «Mamá, ¿qué es esto?». «Usé tu fondo de emergencia para pagar el resto de la hipoteca de Ricardo», anunció con orgullo, como si acabara de decirme que me había inscrito en unas vacaciones sorpresa. «Ya me lo agradecerás. La familia ayuda a la familia, y Ricardo lo necesitaba más que tú. Tiene una familia que mantener». Ricardo se había divorciado hacía 3 años, pero tenía la custodia de sus 2 hijos cada 2 fines de semana. De alguna manera, en la mente de mi madre, esto constituía tener una familia de una manera que justificaba robarme. Sentí que la sangre se me iba del rostro mientras luchaba por mantener la compostura. La habitación pareció inclinarse ligeramente, y me agarré al borde de la mesa para estabilizarme. 1000 preguntas corrían por mi mente.
¿Cómo accedió a mi cuenta? ¿Cómo era esto posible? No necesitas todo ese dinero ahí sin hacer nada, continuó mi madre, aparentemente interpretando mi silencio atónito como contemplación en lugar de horror. Tu hermano estaba a punto de perder su casa, y ahora está seguro. ¿No es maravilloso? Ricardo, al menos, tuvo la decencia de parecer un poco incómodo, aunque no tan angustiado como debería estar alguien que acababa de beneficiarse de un robo. ¿Cómo tuviste acceso a mi cuenta?, logré preguntar finalmente, mi voz sonando distante incluso para mis propios oídos. Sé dónde guardas tu información financiera, cariño, dijo mamá con desdén. Sigo siendo tu madre. Solo estaba cuidando de mis 2 hijos. La revelación me golpeó como un puñetazo. Había usado su llave de emergencia para entrar en mi departamento, había buscado en mi oficina en casa y de alguna manera había obtenido suficiente información para transferir mi dinero sin mi consentimiento. Me levanté bruscamente. Necesito usar el baño, murmuré, necesitando un momento a solas para procesar lo que acababa de suceder. Una vez dentro del baño con la puerta cerrada, saqué mi teléfono con manos temblorosas e inicié sesión en mi aplicación bancaria. Allí estaba, una transferencia realizada ayer a una cuenta externa. 1.200.000 pesos desaparecidos. Todo mi fondo de emergencia, 5 años de ahorro disciplinado, borrados en una sola transacción no autorizada. Sentí que se avecinaba un ataque de pánico. Mi pecho se oprimió y mi respiración se volvió superficial mientras me apoyaba contra la pared de azulejos fríos. Me deslicé hasta sentarme en el suelo, forzándome a respirar profundamente. Piensa, me susurré. Solo piensa. Después de unos minutos, me eché agua fría en la cara y me miré en el espejo. Necesitaba parecer tranquilo hasta que pudiera irme y abordar esto adecuadamente. Regresé al comedor donde mamá y Ricardo charlaban casualmente, como si no acabaran de confesar un fraude financiero. ¿Y bien?, preguntó mamá expectante, ¿no vas a decir nada? Reuní cada gramo de autocontrol que poseía y simplemente respondí, si tú lo crees. Su rostro decayó ligeramente ante mi falta de gratitud o aprobación. Javier, esto es algo bueno. La casa de Ricardo está segura ahora. La familia ayuda a la familia. Necesito irme a casa, dije, recogiendo mi chaqueta. Tengo una reunión temprano mañana. Pero aún no hemos tomado café, protestó mamá. En otro momento, dije, ya moviéndome hacia la puerta. Gracias por la comida. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras me iba, confundidos por mi reacción contenida. Habían esperado o una aceptación agradecida o una confrontación inmediata y furiosa. Mi partida serena claramente no estaba en su guión. Tan pronto como entré en mi coche, supe exactamente lo que tenía que hacer. El trayecto de 20 minutos desde la casa de mi madre hasta mi departamento pasó en un torbellino de emociones y pensamientos acelerados. La radio permaneció apagada mientras procesaba lo que acababa de suceder y formulaba mi plan de acción. La traición dolía profundamente. No solo el robo en sí, sino la forma casual en que se había presentado, como si debiera estar feliz por ello. Los recuerdos pasaron por mi mente, quedarme despierto hasta tarde, ayudando a mamá a entender los estados de cuenta de inversión después de la muerte de papá, mostrándole cómo usar la banca en línea, explicando la importancia de mantener buenos historiales de crédito. Todo ese tiempo dedicado a ayudarla a adquirir conocimientos financieros, y ella había usado ese conocimiento para robarme. Mientras me estacionaba, un pensamiento horrible me golpeó. Si había estado en mi oficina en casa revisando mis documentos financieros, ¿a qué más podría haber accedido? ¿Qué más podría sentirse con derecho a redistribuir en nombre de la familia? Una vez dentro de mi departamento, fui directamente a mi oficina en casa. El archivador parecía intacto. Pero cuando abrí el cajón que contenía mis estados de cuenta bancarios e información de cuentas, pude notar que alguien lo había revisado. Las carpetas estaban organizadas de manera ligeramente diferente a mi habitual y meticuloso sistema. En mi escritorio, noté algo más. Mi chequera había sido movida de su lugar habitual en el cajón superior a estar sobre el escritorio, parcialmente oculta bajo algo de correo. Rara vez uso cheques, pero los guardaba para ciertas facturas. Revisando el registro, no vi nada inusual, pero el hecho de que hubiera sido movido confirmó mis sospechas sobre cómo había obtenido la información de mi cuenta. Sin dudarlo,
Tomé mi teléfono y marqué la línea de atención para fraudes de 24 horas de mi banco. Después de navegar por varias indicaciones automáticas, finalmente llegué a una representante. Gracias por llamar a servicios de fraude del Banco del Norte. Habla Jimena. ¿En qué puedo ayudarle esta noche? Mi nombre es Javier Thompson, comencé, tratando de mantener la voz firme. Necesito reportar una transacción no autorizada de mi cuenta de ahorros. Lamento escuchar eso, señor Thompson. Estaré encantada de ayudarle con este problema. ¿Puede verificar los últimos 4 dígitos de su CURP y su dirección por motivos de seguridad? Después de completar el proceso de verificación, expliqué la situación de la manera más clara y objetiva posible. Ayer, alguien transfirió 1.200.000 pesos de mi cuenta de ahorros sin mi autorización. Acabo de descubrirlo hace unas horas. Veo la transacción a la que se refiere, confirmó Jimena después de una breve pausa. Fue una transferencia bastante grande. ¿Sabe quién podría haber realizado esta transacción? Esta era la parte difícil. Sí, mi madre. Me admitió esta noche que accedió a mi información financiera sin permiso e inició la transferencia. Hubo una ligera pausa en la línea. Sabía cómo sonaba. Denunciar a la propia madre por fraude no era algo que la representante probablemente escuchara todos los días. Entiendo que esta debe ser una situación difícil, señor Thompson, dijo Jimena, su voz suavizándose con simpatía. Para aclarar, está diciendo que su madre accedió a la información de su cuenta sin su consentimiento y transfirió fondos sin su autorización. Eso es correcto, confirmé. Usó una llave de emergencia para entrar en mi departamento cuando no estaba en casa, revisó mis documentos financieros y de alguna manera logró transferir el dinero. Luego lo usó para pagar la hipoteca de mi hermano. Gracias por esa información. Voy a marcar esto como una transacción fraudulenta de inmediato, me aseguró Jimena. Dadas las circunstancias y la cantidad involucrada, necesitaremos abrir una investigación. La buena noticia es que, como la transacción fue reciente, tenemos una buena posibilidad de revertirla, especialmente con su clara declaración de que no fue autorizada. ¿Qué necesito hacer a continuación?, pregunté. Le estoy enviando un formulario de reclamación por fraude a su correo electrónico ahora mismo. Por favor, llénelo con el mayor detalle posible y envíelo tan pronto como pueda. Además, debería considerar levantar un acta ante el Ministerio Público. Sé que puede ser difícil dado que es un miembro de la familia, pero ayuda a establecer la seriedad de su reclamo. Dudé ante la mención de una denuncia. A pesar de todo, la idea de que mi madre pudiera ser arrestada me hizo dudar. Jimena pareció sentir mi vacilación. Se recomienda el acta, pero no es absolutamente necesaria en su caso. Sin embargo, como ha identificado a la persona y tiene su admisión, debe saber que sin ella, la investigación podría llevar más tiempo. Entiendo, respondí. Completaré el formulario de reclamación por fraude esta noche. Una cosa más, señor Thompson. Le recomiendo encarecidamente que cambie todas sus contraseñas, solicite nuevas tarjetas bancarias y considere abrir nuevas cuentas. Si alguien ha accedido a su información financiera una vez, existe el riesgo de que puedan hacerlo de nuevo. Después de terminar la llamada con Jimena, llamé inmediatamente a mi amigo Sergio, que casualmente era un abogado especializado en delitos financieros. Javier, son casi las 10. Todo bien, respondió Sergio, sonando preocupado por la llamada tardía. No realmente, admití antes de explicar toda la situación. Sergio escuchó sin interrupción hasta que terminé. Antes que nada, lamento mucho que te haya pasado esto, dijo. El abuso financiero familiar es más común de lo que la gente cree, pero eso no lo hace menos grave. Tu banco tenía razón. Tienes un caso sólido de fraude y la transacción debería ser reversible. ¿Debería levantar un acta?, pregunté, todavía en conflicto sobre si escalar la situación a ese nivel. Legalmente hablando, sí, deberías. Fortalece tu caso significativamente, pero entiendo tu vacilación, respondió Sergio. Esto es lo que sugiero. Procede con la investigación de fraude del banco y das tu declaración sobre el acceso no autorizado. Documenta todo, la admisión de tu madre, la cronología de los eventos, cualquier evidencia que tengas de que entró en tu departamento sin permiso para este propósito. ¿Y la seguridad de mi departamento? Ella todavía tiene una llave.
Cambia las cerraduras a primera hora mañana, aconsejó Sergio sin dudar. También estás en tu derecho de instalar cámaras de seguridad, especialmente cerca de tu oficina en casa. No solo para posibles incidentes futuros, sino para documentar cualquier intento de confrontarte en casa. Después de agradecer a Sergio por su consejo, pasé las siguientes 2 horas completando el detallado formulario de reclamación por fraude, adjuntando capturas de pantalla de mi estado de cuenta mostrando la transferencia no autorizada. También tomé fotos de mi sistema de archivo ligeramente desordenado como evidencia de que alguien había estado buscando entre mis documentos financieros. Antes de acostarme, cambié todas mis contraseñas de banca en línea, pedí nuevas tarjetas de crédito y débito, y configuré pasos de verificación adicionales para cualquier transacción grande futura. También pedí un sistema de cámaras de seguridad simple con entrega al día siguiente y programé la visita de un cerrajero a primera hora de la mañana. Mientras finalmente me acostaba, exhausto pero demasiado alterado para dormir, tomé la decisión consciente de no llamar ni enviar mensajes a mi madre ni a Ricardo. Dejaría que se preguntaran sobre mi reacción inusualmente tranquila. El banco se pondría en contacto pronto, y yo quería ser estratégico en lugar de emocional sobre lo que inevitablemente se convertiría en un gran conflicto familiar. Poco sabía lo rápido que escalarían las cosas al día siguiente. El lunes por la mañana llegó después de una noche de sueño intermitente. Llamé a mi oficina a primera hora y solicité un día personal, explicando a mi gerente que tenía una situación familiar urgente que atender. Como nunca antes había tomado tiempo libre inesperado, mi solicitud fue concedida sin preguntas. El cerrajero llegó a las 8:30 y cambió todas las cerraduras, proporcionándome llaves nuevas y una sensación de seguridad que no me había dado cuenta de que me faltaba. Para las 9, había instalado el sistema de cámaras de seguridad simple que había pedido para entrega nocturna, posicionando una cámara para monitorear mi puerta principal y otra frente a mi oficina en casa. A las 10:12, sonó mi teléfono. Era el departamento de fraudes de mi banco llamando con una actualización. Señor Thompson, soy Miguel de Investigaciones de Fraude de Banorte. Le llamo para dar seguimiento a la reclamación que presentó anoche. Sí, gracias por llamar, respondí, sintiendo un nudo de tensión en mi estómago. Quería informarle que hemos completado nuestra revisión inicial de su caso. Basándonos en la información que proporcionó y nuestros procesos de verificación, hemos determinado que esta fue de hecho una transacción no autorizada. Hemos comenzado el proceso de revertir la transferencia. Un gran alivio me invadió. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Como lo detectamos temprano y el banco receptor ha cooperado, los fondos deberían ser devueltos a su cuenta en las próximas 4 a 6 horas. También le estamos emitiendo nuevos números de cuenta como solicitó, y esos detalles se enviarán a través de un mensaje seguro a su correo electrónico actualizado. Después de agradecer profusamente a Miguel, colgué, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Sin embargo, sabía que la resolución financiera era solo el comienzo de lo que probablemente sería una dolorosa confrontación familiar. A las 11:30, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. ¿Has pensado más en nuestra discusión de anoche? Ricardo está muy aliviado. Espero que entiendas por qué fue necesario. Miré el mensaje durante varios minutos antes de responder con un deliberadamente vago, sí, lo he pensado. Pasé la siguiente hora investigando información sobre el abuso financiero y la dinámica familiar, tratando de prepararme emocionalmente para lo que venía. Justo después de las 12:30, mi teléfono estalló con el tono de llamada de mi madre. Tomando una respiración profunda, respondí. Bueno. ¿Qué hiciste? Su voz era estridente, casi irreconocible por el pánico y la ira. El banco acaba de llamar a Ricardo diciendo que hay un problema con el pago de la hipoteca. Dijeron que la transacción está siendo revertida debido a una reclamación por fraude. ¿Me denunciaste al banco? A pesar de haber anticipado esta llamada, la realidad de su indignación todavía me sorprendió. No había reconocimiento de que ella hubiera hecho algo malo, solo indignación porque yo había tomado medidas para recuperar mi dinero. No autoricé esa transferencia, declaré con calma. Así que, sí, reporté una transacción no autorizada a mi banco. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia?, exigió, su voz quebrándose por la emoción. Estaba ayudando a Ricardo. Eso es lo que hacen las familias. Se ayudan mutuamente. Mamá,
Entraste a mi departamento sin permiso, revisaste mis documentos financieros privados y transferiste 1.200.000 pesos sin mi consentimiento. Eso no es ayudar a la familia. Eso es un robo. No te atrevas a usar esa palabra, jadeó. Soy tu madre. Estaba haciendo lo mejor para todos. Lo mejor para Ricardo, tal vez. No para mí. Tienes un buen trabajo. No necesitas todo ese dinero ahí sin hacer nada. Ricardo iba a perder su casa. Entonces Ricardo debería haberme pedido ayuda directamente o haber encontrado su propia solución financiera. No tenías derecho a tomar esa decisión por mí. Hubo un breve silencio antes de que su voz se volviera fría. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. Tu padre estaría muy decepcionado de ti. La invocación de mi padre, quien me había enseñado la responsabilidad financiera y nunca habría aprobado tales acciones, fue un golpe bajo que momentáneamente me dejó sin aliento. Papá nunca le habría robado a un hijo para rescatar a otro, respondí finalmente, mi voz tensa por la emoción contenida. Él creía en las consecuencias y la responsabilidad personal. Esto no ha terminado, amenazó. Voy a arreglar esto. Ricardo y yo encontraremos una solución. Ya lo he arreglado, declaré firmemente. El dinero está siendo devuelto a mi cuenta hoy. Y mamá, he cambiado las cerraduras y he instalado cámaras de seguridad. Ya no tienes acceso a mi casa. Ella jadeó como si la hubiera abofeteado. Estás eligiendo el dinero por encima de la familia. No puedo creer. La interrumpí, algo que rara vez había hecho antes. No. Estoy eligiendo los límites y el respeto por encima de la permisividad y el robo. Hay una diferencia. Después de terminar la llamada, me senté en un silencio atónito, con el corazón acelerado. A pesar de saber que tenía razón, años de dinámica familiar hacían difícil no sentirme culpable. Me recordaba a mí mismo que esto no era un desacuerdo familiar normal. Esto era un robo, simple y llanamente. Justo después de las 2, mi aplicación de seguridad envió una alerta a mi teléfono, movimiento detectado en mi puerta principal. Abrí la aplicación para ver a mi madre y a Ricardo de pie fuera de mi departamento, Ricardo tocando el timbre repetidamente mientras mi madre intentaba usar su llave en la cerradura, pareciendo confundida cuando no funcionó. Observé en silencio a través de la aplicación cómo finalmente se rindieron y se fueron. En cuestión de minutos, mi teléfono se iluminó con mensajes de texto de ambos. De mamá, necesitamos hablar de esto en persona. Deja de evitarnos. De Ricardo, muy maduro, cambiar las cerraduras. Mamá está llorando por tu culpa. Llámanos ahora. Silencié mi teléfono e intenté concentrarme en prepararme para lo que sabía que sería una confrontación inevitable. El banco confirmó esa tarde que los fondos habían sido devueltos con éxito a mi cuenta. Los transferí inmediatamente a una nueva cuenta en un banco diferente, del que mi madre no tenía conocimiento. Al anochecer, me sentía emocionalmente agotado pero más decidido que nunca. La cámara de seguridad me alertó de nuevo alrededor de las 7:30. Esta vez, la exesposa de Ricardo, Laura, estaba con ellos. Decidí que era hora de enfrentarlos directamente en lugar de permitir que esta situación escalara aún más. Observé a través de mi cámara de seguridad cómo los tres estaban de pie fuera de mi puerta. Ricardo ahora golpeaba en lugar de tocar el timbre, su lenguaje corporal era agresivo incluso en la pequeña pantalla de mi teléfono. Mi madre parecía angustiada, mientras que Laura se mantenía un poco atrás, pareciendo incómoda con toda la situación. Tomando una respiración profunda, caminé hacia la puerta y la abrí en medio de un golpe, haciendo que Ricardo casi tropezara hacia adelante. Entren, dije simplemente, haciéndome a un lado. Había organizado estratégicamente mi sala de estar para esta confrontación, documentos financieros organizados en la mesa de café, mi computadora portátil abierta mostrando las imágenes de seguridad de mi madre entrando a mi departamento el viernes anterior cuando yo estaba en el trabajo. ¿Qué demonios te pasa?, comenzó Ricardo en el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos. La compañía hipotecaria me llamó diciendo que el pago estaba siendo revertido. ¿Tienes idea de lo que has hecho? He recuperado mi dinero robado, respondí con calma. ¿Por qué no se sientan todos para que podamos discutir esto con calma? No hay nada que discutir, gritó Ricardo, permaneciendo de pie mientras mamá se hundía en mi sofá, con aspecto lloroso.
Mamá me estaba ayudando en una situación difícil. Eso es lo que hace la familia. Con su propio dinero, sí, estuve de acuerdo. No con dinero tomado sin permiso de otro miembro de la familia. No te robó, protestó Ricardo, su rostro enrojeciendo. Lo tomó prestado temporalmente. Me volví hacia mi computadora portátil y mostré el estado de cuenta de la hipoteca que mi madre me había enseñado. Aquí dice, cantidad de liquidación, no, pago temporal. Este era el resto de tu hipoteca, más de 1.000.000 de pesos. Eso no es pedir prestado, eso es tomar. Laura, que había estado en silencio hasta ahora, parecía confundida. Espera. Ricardo me dijo que tu mamá le estaba dando dinero de sus propios ahorros para ayudar con algunos pagos atrasados. Dijiste que era solo para ponerse al día, dijo, volviéndose hacia su exesposo con una mirada interrogante. Ricardo le lanzó una mirada furiosa antes de volverse hacia mí. Mira, he estado teniendo algunas dificultades financieras. Mamá solo intentaba ayudar. ¿Robando todo mi fondo de emergencia? Dinero que pasé 5 años ahorrando, respondí. Ganas mucho dinero. Puedes volver a ahorrarlo. La voz de Ricardo era despectiva, con un derecho que de repente me aclaró todo. Esta era la culminación de toda una vida de expectativas y estándares diferentes. Mamá, dije, dirigiéndome directamente a ella. ¿Cómo obtuviste exactamente la información de mi cuenta? Me gustaría que me lo explicaras. Se secó los ojos con un pañuelo. Necesitaba ayudar a Ricardo. Sabía que guardabas tu información financiera en tu oficina en casa. Ya me preocupaba que tuvieras tanto dinero ahí sin hacer nada. No estaba sin hacer nada, interrumpí. Me proporcionaba seguridad y tranquilidad. Bueno, usé mi llave para ver cómo estaba tu departamento el viernes pasado, continuó. Solo iba a preguntarte si podías ayudar a Ricardo, pero luego vi tus estados de cuenta y la cantidad que habías ahorrado, y yo. Tomé una decisión como madre para ayudar a mis 2 hijos. Robándole a uno para darle al otro, declaré rotundamente. No uses esa palabra, espetó, un destello de ira rompiendo a través de las lágrimas. Giré mi computadora portátil para que todos pudieran ver la pantalla. Estas son imágenes de la cámara de seguridad que instalé esta mañana. Te muestra entrando a mi departamento el viernes, pasando casi 40 minutos dentro y saliendo con papeles en la mano. La marca de tiempo muestra que esto sucedió mientras yo estaba en el trabajo, sin mi conocimiento ni consentimiento. El rostro de mi madre palideció mientras se veía a sí misma en la pantalla. Eso es invasión de la privacidad y robo, continué. Tengo todo el derecho a levantar un acta y presentar cargos. Harías que arrestaran a tu propia madre, gritó Ricardo, tirando un libro de mi mesa de café en su agitación. No quiero, dije honestamente. Lo que quiero es que ambos reconozcan lo que pasó aquí y entiendan por qué estuvo mal. No pasó nada malo, insistió Ricardo. La familia ayuda a la familia. Siempre has sido egoísta, acaparando tu dinero mientras yo he luchado con responsabilidades de adulto reales. ¿Cómo cuáles?, pregunté, genuinamente curioso sobre lo que consideraba luchas que justificaban el robo. Ganas casi el mismo salario que yo, pero compras coches de lujo, tomas vacaciones caras y vives en una casa que está muy por encima de tus posibilidades. Esas no son luchas, Ricardo. Son elecciones. Laura se había movido al otro lado de la habitación, claramente queriendo distanciarse de la situación. Ricardo, me dijiste que solo estabas un par de pagos atrasado. No dijiste nada sobre estar al borde de la ejecución hipotecaria. Ricardo se volvió hacia ella. Mantente al margen de esto. Ya ni siquiera eres de la familia. No le hables así en mi casa, dije firmemente. Es la madre de tus hijos y merece respeto. Ah, así que ahora la defiendes a ella, tomando partido por todos menos por tu propia familia. La voz de Ricardo había subido a casi un grito. Estoy defendiendo lo que es correcto, respondí. Y lo que pasó aquí no fue correcto. No se trataba solo del dinero. Se trataba de confianza, respeto y límites. Mi madre se levantó de repente. Podemos arreglar esto. Encontraré una manera de devolverte el dinero eventualmente. Solo dile al banco que fue un malentendido. Ya está arreglado, expliqué.
La transacción ha sido revertida. Mi dinero está de vuelta en mi cuenta, una nueva cuenta en un banco diferente. ¿Qué? Ricardo parecía genuinamente sorprendido. ¿Pero qué pasa con mi hipoteca? Ese es tu problema a resolver, dije. Tal como lo era antes de que mamá decidiera robar mi dinero. El rostro de Ricardo se contorsionó de rabia. Se acercó a mí, con los puños apretados. Tú, engreído, santurrón. Ricardo, interrumpió Laura bruscamente. Detente ahora mismo. Esto no ayuda en nada. Si das un paso más hacia mí, dije en voz baja, llamaré a la policía. Tengo pruebas en vídeo del robo, tengo la admisión de mi madre y tengo un testigo. Asentí hacia Laura. Ricardo se detuvo, respirando con dificultad. ¿Así es como tratas a la familia después de todo lo que mamá ha hecho por ti? Esta conversación ha terminado, dije, moviéndome hacia la puerta. Creo que todos deberían irse ahora. Javier, por favor, suplicó mi madre, con nuevas lágrimas corriendo por su rostro. Somos familia. Podemos solucionar esto. Esta noche no podemos, respondí, manteniendo la puerta abierta. Necesito tiempo, y claramente todos necesitamos reconsiderar lo que realmente significa familia. Ricardo salió furioso primero, murmurando amenazas e insultos en voz baja. Mi madre se detuvo frente a mí, con los ojos rojos e hinchados. Me has roto el corazón, susurró. Tú rompiste mi confianza, respondí suavemente. Laura fue la última en irse, deteniéndose brevemente. No tenía idea de nada de esto, dijo en voz baja. Lo siento. Después de cerrar y asegurar la puerta detrás de ellos, me apoyé en ella y finalmente dejé que mis emociones salieran a la superficie. La compostura cuidadosamente mantenida que había sostenido durante toda la confrontación se desmoronó, y me deslicé para sentarme en el suelo, con las lágrimas corriendo por mi rostro. La sensación de traición era abrumadora. Estas eran las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. Sin embargo, habían violado mi espacio, me habían robado y luego habían actuado como si yo fuera el villano por reclamar lo que era legítimamente mío. Una vez que me recuperé, llamé a Sergio. ¿Cómo fue?, preguntó después de que le expliqué la confrontación. Tan bien como se podía esperar, respondí con cansancio. Todavía no creen que hayan hecho nada malo. Eso es desafortunadamente común en estas situaciones, dijo Sergio. Escucha, ¿por qué no vienes a quedarte en mi casa esta noche? Suenas agotado, y un cambio de escenario podría ayudar. La oferta era tentadora, pero negué con la cabeza aunque él no podía verme. Gracias, pero necesito quedarme aquí. Necesito recuperar mi espacio y sentirme seguro en mi propia casa de nuevo. Entiendo, respondió Sergio. Llámame en cualquier momento, día o noche, si necesitas algo. Y Javier, hiciste lo correcto. No dejes que te convenzan de lo contrario. Después de colgar, me senté en el silencio de mi departamento, comenzando el difícil proceso de reconstruir mi sentido de seguridad y aceptar la nueva realidad de mis relaciones familiares. La semana siguiente a la confrontación fue uno de los periodos más desafiantes emocionalmente de mi vida. Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño, solo para recordar la dura realidad de lo que había ocurrido. Ir a trabajar me proporcionaba una apariencia de normalidad, pero concentrarme en las necesidades financieras de los clientes mientras mi propia situación familiar estaba en ruinas resultó casi imposible. El miércoles por la mañana, recibí una llamada de un número que no reconocí. Resultó ser alguien de la compañía hipotecaria de Ricardo. Señor Thompson, le llamo en relación con una transacción reciente que involucra la hipoteca de su hermano, Ricardo Thompson, explicó el representante. Recibimos un pago de 1.200.000 pesos el viernes pasado, que desde entonces ha sido revertido debido a una reclamación por fraude. Quería verificar si estaba al tanto de esta situación. Sí, lo estoy, confirmé. Ese pago se realizó con fondos tomados de mi cuenta sin autorización. Presenté una reclamación por fraude en mi banco, por lo que la transacción fue revertida. Hubo una pausa en la línea. Entiendo. Bueno, en ese caso, debo informarle que la cuenta de su hermano tiene actualmente 3 meses de atraso en los pagos. Con la reversión de esta transacción, la propiedad podría estar sujeta a un proceso de ejecución hipotecaria si los atrasos no se abordan con prontitud.
Esto era nuevo para mí. Ricardo solo había mencionado estar un mes atrasado, no 3. La situación era claramente peor de lo que había admitido. Entiendo, respondí. Pero este es un asunto que mi hermano deberá resolver por sí mismo. Para el jueves, comencé a recibir llamadas y mensajes de texto de otros miembros de la familia. Aparentemente, mi madre había lanzado una campaña para conseguir apoyo en mi contra, presentándose como una madre cariñosa que solo había tratado de ayudar a su hijo en apuros, mientras me retrataba como egoísta y desalmado. Mi tía Carolina, la hermana de mi madre, dejó un mensaje de voz mordaz. Javier, no puedo creer que le hagas esto a tu propia madre después de todo lo que sacrificó por ti. ¿Así es como le pagas? Humillándola y poniendo a tu hermano en riesgo de perder su casa. ¿Tienes que arreglar esto? Por otro lado, el hermano de mi padre, el tío Jorge, llamó con una perspectiva completamente diferente. Javier, acabo de hablar por teléfono con tu madre, comenzó. Me dio su versión de los hechos, pero algo no cuadraba. Quería escuchar tu versión antes de formarme una opinión. Le expliqué la situación en detalle, incluido el acceso no autorizado a mi departamento y mis cuentas. Eso suena a algo que haría tu madre, suspiró el tío Jorge. Siempre ha favorecido a Ricardo y le ha puesto excusas. Tu padre solía hablarme de ello. Estaba preocupado por el patrón, pero nunca encontró la manera de romperlo. El apoyo del tío Jorge significó más de lo que podía expresar. Siento que soy el villano en su historia, admití. No lo eres, me aseguró. Lo que hicieron estuvo mal en todos los niveles. Defenderte no te convierte en el malo. Tu padre estaría orgulloso de ti. Para el viernes, me enteré por el tío Jorge que mi madre también enfrentaba problemas financieros. En su determinación por salvar la casa de Ricardo, aparentemente le había prometido el dinero antes de haberlo conseguido, asegurándole que encontraría una solución. Cuando descubrió el tamaño de mi fondo de emergencia, lo vio como la solución a una promesa que de otro modo no podría cumplir. Le ha estado dando dinero a Ricardo regularmente durante años, explicó el tío Jorge. Tu padre le había puesto límites a cuánto podía darle, pero con tu padre fuera. Bueno, no ha habido moderación. Sospecho que ya ha agotado una parte significativa del dinero del seguro de vida. La revelación no fue del todo sorprendente, pero fue decepcionante. Mi cuidadosa planificación financiera para mi madre había sido socavada por su propio comportamiento permisivo. El sábado por la mañana, sonó el timbre. A través de la cámara de seguridad, vi a Laura sola fuera de mi departamento. Después de un momento de vacilación, le abrí. Siento aparecer sin avisar, dijo cuando abrí la puerta. Pero sentí que necesitaba hablar contigo directamente. La invité a pasar, ofreciéndole un café, que aceptó agradecida. Quiero que sepas que no tenía ni idea de nada de esto hasta que estuve en tu sala de estar escuchando todo, comenzó, acunando la taza entre sus manos. Ricardo me dijo que tu mamá estaba ayudando con algunos pagos de hipoteca atrasados de sus propios ahorros. Si hubiera sabido la verdad. Te creo, le aseguré. Parecías genuinamente sorprendida esa noche. Ella asintió, mirando su café. Hay algo más que deberías saber. Algo que he estado tratando de que Ricardo aborde durante años, incluso después de nuestro divorcio. Tomó una respiración profunda. Ricardo tiene un problema con el juego. Empezó de a poco, apuestas deportivas, quinielas, pero en los últimos años, ha escalado al póker en línea, viajes a casinos, incluso al trading. Eso es más juego que inversión. La revelación me golpeó como un puñetazo, pero de alguna manera también tenía perfecto sentido. Explicaba las constantes crisis financieras, la misteriosa escasez de efectivo a pesar de un buen ingreso, la desesperación que lo llevaría a aceptar dinero robado. ¿Mi madre lo sabe?, pregunté. No creo, respondió Laura. Ricardo es muy bueno ocultándolo. ¿Y tu madre? Bueno, ella siempre ha estado dispuesta a creer cualquier explicación que lo convierta en víctima de las circunstancias en lugar de sus propias elecciones. Después de que Laura se fue, pasé horas reflexionando sobre esta nueva información. Si bien ayudaba a explicar el comportamiento de Ricardo, no excusaba las acciones de mi madre ni justificaba el robo. En todo caso, hacía que su permisividad fuera más destructiva, permitiendo que Ricardo evitara enfrentar el problema real.
A pesar de ser la parte agraviada, me encontré luchando con la culpa. ¿Había sido demasiado duro? ¿Debería haber sido más comprensivo? Una sesión con mi terapeuta el lunes me ayudó a aclarar mis pensamientos. Lo que estás experimentando es el resultado de dinámicas familiares establecidas desde hace mucho tiempo, explicó la doctora Ramírez. Has sido condicionado a poner las necesidades de los demás antes que las tuyas, especialmente las de Ricardo. Defenderte se siente mal, porque contradice ese condicionamiento. Entonces, ¿qué hago ahora?, pregunté. Mantén tus límites, aconsejó. Eso no significa cortar lazos con tu familia, pero sí significa ser claro sobre lo que es y no es un comportamiento aceptable. Puedes ofrecer apoyo sin ser explotado. Con esa guía en mente, comencé a considerar qué tipo de relación quería con mi familia en el futuro. No quería cortar los lazos por completo, pero tampoco podía volver a la dinámica anterior. 2 semanas después de la confrontación inicial, el tío Jorge llamó con una propuesta. Tu madre y Ricardo están en serios problemas financieros, explicó. La compañía hipotecaria ha iniciado un proceso de ejecución hipotecaria y finalmente se están dando cuenta de la gravedad de la situación. He sugerido una reunión familiar para discutir posibles soluciones. No para presionarte, sino para ver si hay un camino a seguir que respete tus límites mientras se abordan los problemas reales. Después de una cuidadosa consideración, acepté la reunión, pero con condiciones. Ricardo tendría que reconocer su problema con el juego y aceptar ayuda profesional, y mi madre tendría que admitir que sus acciones estuvieron mal y comprometerse a respetar mis límites. La reunión se programó para el domingo siguiente en casa del tío Jorge, territorio neutral donde todos podrían hablar libremente. Cuando llegué, la tensión era palpable. Ricardo estaba sentado rígidamente en el sofá, con una expresión de ira y derrota a la vez. Mi madre no podía mirarme a los ojos. El tío Jorge había invitado sabiamente a su esposa, la tía Marta, cuya presencia tranquila siempre había ayudado a disipar los conflictos familiares. Gracias a todos por venir, comenzó el tío Jorge. Estamos aquí porque nuestra familia está en crisis y necesitamos encontrar un camino a seguir que aborde los problemas reales en lugar de solo los síntomas. Ricardo inmediatamente comenzó a defenderse, culpando a las prácticas abusivas de la compañía hipotecaria y a la economía por sus dificultades financieras. Pero el tío Jorge lo interrumpió. Ricardo, sabemos sobre el juego, dijo firmemente. Laura habló conmigo ayer. Es hora de dejar de poner excusas y enfrentar la verdad. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Ricardo pasó por un rápido ciclo de emociones, sorpresa, ira, negación, finalmente, una resignación aplastante que fue dolorosa de presenciar. Como pudo, comenzó, y luego se detuvo. Después de un largo momento, susurró, no quería que nadie lo supiera. Pensé que podría arreglarlo yo solo. Mi madre parecía genuinamente confundida. ¿Juego? ¿Qué juego? La siguiente hora fue difícil pero necesaria. Ricardo finalmente admitió el alcance de su problema, cientos de miles de pesos perdidos, múltiples tarjetas de crédito al máximo, préstamos de prestamistas abusivos. Había estado manteniendo las apariencias mientras su vida financiera implosionaba, demasiado avergonzado para admitir la verdad y demasiado adicto para parar. Mi madre inicialmente intentó minimizar el problema, sugiriendo que era solo un pasatiempo que se le fue de las manos. El tío Jorge redirigió firmemente la conversación, dejando en claro que se trataba de una adicción grave que requería intervención profesional. Gradualmente, a medida que la realidad se asentaba, la postura defensiva de mi madre comenzó a desmoronarse. Se veía más vieja y vulnerable de lo que nunca la había visto mientras finalmente se volvía hacia mí. Me equivoqué, admitió en voz baja. Estaba tan concentrada en ayudar a Ricardo que no consideré lo que te estaba haciendo a ti. Violé tu confianza y tu espacio. Lo siento, Javier. De verdad lo siento. La disculpa no fue perfecta, pero fue un comienzo, el primer reconocimiento de que sus acciones habían sido perjudiciales en lugar de útiles. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ricardo, sonando perdido. Ahora nos enfrentamos a la realidad, respondí. Toda ella. No solo las partes que queremos ver. 6 meses después de esa reunión familiar crucial, mucho había cambiado en nuestras vidas.
Me había mudado a un nuevo departamento en un edificio seguro con servicio de vigilancia las 24 horas, no solo por lo que pasó con mi familia, sino porque el incidente me había hecho darme cuenta de lo vulnerable que había sido. Mi nuevo lugar estaba en realidad más cerca de mi oficina y ofrecía comodidades que mi antiguo departamento no tenía, así que, de alguna manera, el cambio forzado había sido positivo. Mi fondo de emergencia había sido completamente restaurado, ahora alojado en un banco diferente con medidas de seguridad adicionales. También había revisado todo mi enfoque de la documentación financiera, guardando la información sensible en una pequeña caja fuerte en casa y utilizando almacenamiento digital encriptado para las copias de seguridad. La relación con mi familia había evolucionado hacia algo que describiría como cautelosamente optimista. Manteníamos el contacto, pero con límites claramente establecidos. Las comidas de los domingos ya no eran una obligación semanal, sino que ocurrían aproximadamente una vez al mes, generalmente en casa del tío Jorge, donde el territorio neutral ayudaba a todos a comportarse de la mejor manera. Ricardo inicialmente se había resistido a la idea de recibir tratamiento para su adicción al juego, insistiendo en que podía manejarlo por su cuenta. Pero enfrentado a la inminente ejecución hipotecaria de su casa y la posible pérdida de los derechos de visita con sus hijos, Laura había amenazado con acciones legales si no buscaba ayuda. Finalmente aceptó entrar en un programa de recuperación. El proceso no había sido fácil, había tenido varias recaídas en los primeros meses, pero ahora participaba activamente en Jugadores Anónimos y trabajaba con un terapeuta especializado en adicciones. Tuvo que vender su casa y su coche de lujo, mudándose a un modesto departamento que se ajustaba mejor a su situación financiera real. Mi madre quizás había enfrentado el ajuste más difícil. Durante décadas, su identidad había estado envuelta en ser la rescatadora maternal, la que podía solucionar cualquier problema para sus hijos, especialmente Ricardo. Verse obligada a reconocer cómo su permisividad había contribuido a sus problemas en lugar de resolverlos la había sacudido hasta la médula. Por sugerencia del tío Jorge, había comenzado a ver a su propio terapeuta para abordar estos patrones. También se había unido a un grupo de apoyo para familias de personas con adicción al juego, donde poco a poco estaba aprendiendo la diferencia entre el apoyo útil y la permisividad dañina. Nuestra relación seguía siendo algo tensa, pero mejoraba gradualmente. La primera vez que pidió permiso antes de pasar por mi nuevo departamento, en lugar de asumir que su estatus maternal le otorgaba acceso automático, representó un paso significativo hacia el respeto de los límites. El tío Jorge se había convertido en una figura paterna inesperada en mi vida. Su sabiduría directa y su apoyo inquebrantable habían sido cruciales durante los días más difíciles de la crisis familiar. Ahora nos reuníamos regularmente para almorzar o jugar al golf, conversaciones que a menudo se centraban en los recuerdos de mi padre y los valores que había intentado inculcar en sus dos hijos. Profesionalmente, la experiencia había mejorado mi trabajo como asesor financiero. Ahora tenía una comprensión más profunda y personal de la dinámica financiera familiar y los aspectos emocionales de la gestión del dinero. Varios de mis clientes habían comentado sobre mi mayor empatía al ayudarlos a navegar por situaciones financieras familiares complejas. Incluso había desarrollado un seminario sobre límites financieros en las relaciones familiares, que se había vuelto bastante popular entre los clientes de mi firma. Sin compartir los detalles específicos de mi experiencia personal, pude aprovechar las lecciones que había aprendido para ayudar a otros a establecer límites financieros saludables con sus seres queridos. Un resultado inesperado fue mi relación más cercana con Laura y, por extensión, con mi sobrina y mi sobrino. Con Ricardo enfocado en su recuperación, me había convertido en un tío de apoyo, llevando a los niños a juegos de béisbol y museos de ciencia los fines de semana cuando Laura necesitaba un descanso. Estas relaciones inocentes, no contaminadas por las complicaciones de los enredos financieros de los adultos, se habían convertido en una fuente de alegría genuina en mi vida. A nivel personal, había aprendido lecciones profundas sobre la naturaleza de la familia, los límites y el respeto propio. Había descubierto que amar a tu familia no significa permitir que te exploten y que, a veces, la acción más solidaria es negarse a participar en patrones destructivos. La lección más difícil había sido aceptar que no podía controlar cómo los demás percibían mis acciones. Algunos miembros de la familia extendida todavía me veían como el villano que se había negado a ayudar a Ricardo en su momento de necesidad. Tuve que hacer las paces con ser malinterpretado por personas que no conocían la historia completa. Pero aquellos que más importaban, el tío Jorge, Laura y, finalmente, incluso mi madre y Ricardo, habían llegado a reconocer que mis límites no se trataban de egoísmo o falta de amor,
sino de romper ciclos insanos e insistir en el respeto mutuo. En nuestra reunión familiar más reciente, Ricardo me había llevado a un lado para una conversación privada. Nunca me disculpé apropiadamente contigo, dijo, luciendo incómodo pero decidido. Estaba tan atrapado en mis propios problemas que no podía ver lo equivocado que era tomar tu dinero. Lo siento, Javier. No solo por el dinero, sino por años de... No sé. Esperar que siempre fueras el responsable mientras yo hacía lo que quería. La disculpa no fue perfecta, pero fue sincera, una señal del crecimiento personal que estaba experimentando a través de la recuperación. El camino por delante sin duda tendría sus desafíos. La recuperación de una adicción no es lineal, y las viejas dinámicas familiares tienen una forma de reafirmarse en momentos de estrés. Pero todos estábamos avanzando con mayor conciencia y límites más saludables. Si hay algo que esta experiencia me enseñó, es que protegerse financieramente no es egoísta, es esencial. Tu fondo de emergencia no se trata solo de dinero, se trata de seguridad, tranquilidad y la libertad de tomar decisiones basadas en lo que es correcto en lugar de lo que es conveniente. Las relaciones familiares deben basarse en el respeto y el apoyo mutuos, no en la explotación y la permisividad. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es negarte a protegerlo de las consecuencias de sus acciones, permitiéndole crecer a través de experiencias desafiantes en lugar de permanecer atrapado en patrones destructivos. La verdadera independencia financiera no se trata solo de tener dinero en el banco, se trata de tener el coraje de establecer y mantener límites, incluso cuando hacerlo es difícil y doloroso. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia por cuestiones financieras? ¿Cómo lo manejaron? Déjenme saber en los comentarios. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más historias sobre cómo navegar dinámicas familiares complejas. Compartan esto con alguien que podría estar luchando con problemas similares. A veces, saber que no estás solo en estos desafíos puede marcar la diferencia. Gracias por escuchar mi historia y recuerden, proteger su bienestar financiero no es egoísmo. Es respeto propio.